Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a Ricardo Anaya, que ya es precandidato de una coalición, primero Frente y luego coalición formada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, pues que está en este estudio justo cuando está en este momento ya en su condición de precandidato presidencial, precisamente en esta coalición. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, tenemos pocos minutos y muchas preguntas. ¿Cómo llegaste ahí? Primero decirte, estoy muy contento, muy entusiasmado. Ya hoy me registré. La verdad es que hemos venido trabajando de manera muy ordenada, Carmen. Planteamos primero la necesidad de conformar el frente. Estábamos convencidos de que si lográbamos unir la fuerza del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, académicos, podíamos construir una fuerza con la potencia suficiente para ganar la elección presidencial, para poder hacer el primer gobierno de coalición en la historia de México y hacer realidad el programa. Entonces así se concibió la idea. Trabajamos primero en una etapa muy intensa para convencernos de que debíamos ir juntos. Una vez que registramos el frente, en aquel entonces de carácter no electoral, el reto era la plataforma, poner de acuerdo a 3 fuerzas políticas en un proyecto de país. Después, el convenio de coalición es algo muy complejo porque implica el siglado, es decir, la definición de quién va a encabezar cada una de las 300 candidaturas de mayoría de distritos federales, las 32 fórmulas del Senado y, por supuesto, el tema de la presidencia de la República. Fue un trabajo largo, un trabajo intenso, logramos construir acuerdos y finalmente yo he tomado la decisión de participar en este proceso. Quiero ser el candidato de esta coalición conocida como el Frente y quiero ser el próximo presidente de México. Ricardo Anaya, bueno, déjame decirle a nuestros colegas de producción en CNN que debemos corregir porque hemos puesto precandidato del PAN. Sí del PAN, pero de los demás partidos. Estás participando por este frente, esta coalición por México al frente. Así es. Pero van a estar usando la palabra frente, entonces hay que poner ahí por México al frente, que es la coalición que se hizo. Así es. ¿Cómo llegaron a esta negociación? Porque aquí hay varios asuntos y te los planteo rápido. Uno, la manera cupular en que se hizo la negociación o la apariencia de arreglo cupular que da pie a que quienes como Margarita Zavala, que salieron del PAN y ahora buscan una candidatura independiente, digan que te pareces al PRI y digan que tienes métodos y modales y mecanismos para acceder a esta candidatura, pues propios del partido opositor a ustedes. ¿Qué dices de esa crítica? Primero, esto es completamente falso. En el caso del PAN, Carmen, no hay una sola decisión que no sea de órganos colegiados grandes. Primero sesionó la comisión permanente, te hablo de meses, voy a sintetizar en 2 minutos un proceso de meses. Primero sesionó la comisión permanente, que es un órgano de 60 personas, donde están los expresidentes del partido, donde están personas electas de todo el país por el Consejo Nacional, y fue la que nos autorizó iniciar las negociaciones con la dirigencia del PRD y de Movimiento Ciudadano. Cuando la negociación estaba ya avanzada, llevamos cuentas a la Comisión Permanente y convocamos al Consejo Nacional. Este ya es un órgano de más de 300 personas, donde hubo un debate amplio, donde se discutió si participaríamos solos, es decir, solo el PAN en el proceso electoral federal, o si se nos autorizaba poder firmar un convenio de coalición para ir con esta coalición por México al frente con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Yo hice una exposición larga en esa sesión de Consejo Nacional, hubo muchos oradores y finalmente el Consejo Nacional prácticamente por unanimidad aprobó el que fuéramos en coalición. El propio Consejo aprobó la plataforma, lo mismo ocurrió en Movimiento Ciudadano, en el Partido de la Revolución Democrática. Por supuesto que cuando uno representa a un partido, en mi caso como dirigente en aquel entonces del PAN, pues corresponde llevar a cabo las negociaciones con las otras dirigencias, pero el PRD tuvo que hacer lo mismo, llevar a su Consejo Nacional la idea de formar esta coalición. Ahora, ¿por qué decidimos ir en coalición? Primero porque partimos de un diagnóstico compartido y el diagnóstico es que este gobierno priista ha sido, sin eufemismos, un absoluto desastre. En materia de corrupción, no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional, ya no hay un solo país en toda América Latina y el Caribe que nos supere
en términos de corrupción, concretamente sobornos. El lugar más vergonzoso hoy lo ocupa México. Desigualdad. Ya somos el país más desigual de toda la OCDE. Ya no hay un solo país en el que sea más grande la brecha entre los que lo tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada. El salario se ha venido precarizando. Carmen, cuando la gente dice es que no alcanza, pues es porque hoy prácticamente la mitad de la gente que tiene empleo gana menos de 160 pesos al día. Al inicio del sexenio ya era grave, pero era el 41%. O sea, es una burla que digan que este es el sexenio del empleo. Sí, han venido creciendo los empleos muy mal pagados de menos de 160 pesos al día y los empleos mejor pagados han venido en un franco declive. La situación en materia de seguridad es absolutamente insostenible. Hay estadísticas confiables en México desde hace 20 años. No hay un solo año, ni siquiera en el sexenio anterior que hubo una escalada enorme de violencia, no hay un solo año más violento que este año 2017. Es probable que cerremos, Carmen, con 30,000 homicidios dolosos este año 2017. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es, frente a esa circunstancia de auténtica tragedia, porque los números lo reflejan con claridad, pues hay dos alternativas. Una es la continuidad, es decir, quien puede dormir tranquilo con 11 millones de personas viviendo en pobreza extrema que no saben qué van a comer al día siguiente, a quienes no les alarma que este año vayan a morir 30,000 personas de manera violenta, quienes están, digamos, satisfechos, como dice un artículo de Jesús Silva Herzog, con esa realidad, pues ya tienen candidato, al candidato de la continuidad, que es el candidato del PRI y es José Antonio Meade. Nosotros lo que estamos planteando es que se necesita un cambio, que ya no podemos seguir por esa ruta. Y en la ruta del cambio hay dos alternativas. Por un lado, está la alternativa que representa López Obrador, y no lo voy a descalificar en lo personal. A mí lo que me parece verdaderamente preocupante es que una tras otra, sus propuestas, si bien responden a un diagnóstico correcto, es decir, al reconocimiento de un problema, sus propuestas tienden a ser ideas con dos características. Primero, viejas, y segundo, fracasadas. Es decir, ideas que han fallado. Te pongo 3 ejemplos. Primer ejemplo, él cree que porque llega un iluminado, que aparentemente es más honesto que los demás, se resuelve el problema de la corrupción en el país. Pero es una idea muy vieja. Lo mismito dijo hace 17 años, cuando buscaba ser jefe de gobierno. Pero segundo, es una idea que ha fallado, que ha fracasado. Cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos, Bejarano recibiendo paquetes de dinero en efectivo, Imas, que en aquel entonces estaba en Tlalpan, su propio secretario de Finanzas gastando millones apostando en Las Vegas. Entonces, eso que hoy está planteando es una idea vieja y fracasada. El fiscal carnal. Nosotros dimos una batalla, Carmen, enorme para evitar que el PRI dejara un fiscal a modo para los próximos 9 años que les cuidara las espaldas. Y sostuvimos que debía haber independencia en la Procuración de Justicia, en este caso en la Fiscalía. Tú revisas la página 71 de este proyecto de nación que con bombo y platillo presentó hace unos días en el Auditorio Nacional, y lo que está proponiendo López Obrador es un fiscal carnal, modificar el 102 constitucional para que el presidente de la República nuevamente pueda nombrar al fiscal. Entonces, otra vez una idea vieja que el PRI defendió por décadas, pero segundo es una idea fracasada, que lo que ha provocado es que en México la Procuración de Justicia se haga con criterios políticos facciosos y que ha llevado a la impunidad. Y pongo un último ejemplo. Dijo él hace unas semanas que para recuperar la paz y la tranquilidad, porque en eso tiene razón, hay un problema de violencia insostenible, pero cuando él pasa del diagnóstico a la propuesta es donde se equivoca. Dice lo que hay que hacer es perdonar a los narcotraficantes. Otra vez una idea viejísima. Hace 25 años exactamente eso se planteó en Colombia en tiempos de Pablo Escobar, pero el resultado además fue absolutamente desastroso. No hay un solo caso en el mundo donde haya funcionado pactar con los criminales para poder recuperar la paz y la tranquilidad. Entonces, lo que nosotros creemos, Carmen, es sí, hay enormes problemas en el país, hay dos alternativas. Una es seguir con más de lo mismo y eso representa a Meade y el PRI, y la otra es plantear un cambio. He dicho cuál creo que es el cambio que no conviene y ahorita que me des oportunidad te digo cuál es el cambio que nosotros estamos planteando. Déjame aquí un segundo. Ya hablaste de los dos adversarios principales que son Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Vamos a ver qué pasa con las candidaturas independientes, pero por lo pronto clarísimo, el 2018 estará marcado por esta terna
gobierna, estos tres personajes, López Obrador, Mid y Anaya. Eso ya está clarísimo. Déjame hacer una pausa y más allá de que sigamos hablando del proceso mismo en el que te haces precandidato de por México al frente, me parece que justo por lo que acabas de decir es muy importante saber qué piensas, qué posición tienes sobre la Ley de Seguridad Interior que en este momento, en este preciso instante, se está debatiendo en el Senado de la República después de que hubo un dictamen aprobado en la Cámara de Diputados hace unos días que se aprobó y que ha concitado una reacción nacional e internacional verdaderamente grande de organismos internacionales, desde el Alto Comisionado en Ginebra hasta todos los organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional. Bueno, ¿qué dice Ricardo Anaya específicamente de lo que se está planteando en ese dictamen que hoy se encuentra en el Senado? El presidente de la República el viernes pasado en Los Pinos exhortó a una ampliación del diálogo. Eso no significa más que probablemente ganar algunos días, pero todo apunta, hay que ver qué pasa, a que el Senado podría aprobar este dictamen. Déjame hacer una pausa y regresamos con el tema de la Ley de Seguridad Interior en México. Volvemos. Bueno, Ricardo Anaya, regresamos en esta conversación. Ya te hicimos precandidato de Por México al frente, pero también podría ser precandidato del Partido Acción Nacional. Indistintamente se puede presentar. Que una cosa implica la otra. Que una cosa implica la otra. Pero en fin, Ricardo, regresamos. La Ley de Seguridad Interior, en este momento el tema más importante, me parece, en México. Sí. Además de las candidaturas. Yo sí estoy verdaderamente preocupado por este asunto. Creo que no hay precedente de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya hecho señalamientos tan fuertes y sobre todo tan puntuales sobre una legislación. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a la prudencia, a la cordura, a la sensatez en el Senado de la República. Es un debate que se tiene que orear, que se tiene que dar de manera verdaderamente transparente frente a esta calidad de señalamientos que se han recibido. Me parece que un señalamiento en materia de derechos humanos debe ser atendido como prioridad máxima. ¿Qué sugerirías a los senadores? Que no se precipiten. O sea, que no forzar esto a votarse en los próximos días. ¿De aquí al viernes? Me parecería gravísimo, me parecería verdaderamente grave. El llamado que nosotros, o que yo en lo personal haría, porque ya no represento, digamos, la presidencia del partido, es a que no se precipiten, que este asunto no se vote, que se escuche a los organismos internacionales, que se escuche a las organizaciones de la sociedad civil, que se resuelvan las inquietudes. Mira, nadie está diciendo que no debe haber una regulación. Lo que se está diciendo es que no hagamos una regulación que puede derivar en violación de derechos humanos. Yo haría ese llamado y estoy absolutamente convencido, y me parece que la voz particularmente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe de ser escuchada. Ricardo Anaya, ¿esto qué significaría, según las interpretaciones y la lectura del tema, la legalización, digámoslo así, de una decisión que tomó un presidente del PAN, precisamente de tu partido? Esto se está discutiendo 11 años después de que Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico. Tú en tu mensaje de este fin de semana hiciste señalamientos respecto a los dos gobiernos, al de Felipe Calderón y al de Vicente Fox. Antes de ir con Fox, dime cuál es tu valoración de ese gobierno en este tema en particular, ahora que estamos discutiendo la Ley de Seguridad Interior. Con mucho gusto. Yo lo que he dicho, Carmen, es que si nosotros vamos a proponer un cambio para el país, tenemos necesariamente que empezar por un ejercicio de autocrítica, porque nos dieron una oportunidad en el año 2000 y en el año 2006 para gobernar, y me parece que hay que salirse de este lugar común de los políticos de siempre, que creen que su responsabilidad es defender a los suyos, a los de su partido, a ultranza, en el tema del que se trate. Yo he procurado hacer un balance objetivo y con humildad. Creo que en el sexenio de Felipe Calderón hubo avances importantes, por supuesto que sí, el programa de infraestructura más grande en la historia de nuestro país, pero también hubo errores graves y yo he señalado dos muy concretos. El primero, este acuerdo que se hizo con una lideresa sindical corrupta, el Bester Gordillo, que le salió carísimo al país. Esto de haberle entregado al yerno del Bester
la Subsecretaría de Educación Básica, es decir, el control de toda la educación preescolar, primaria y secundaria, el futuro de 25 millones de niñas, niños y jóvenes, me parece que fue un error enorme. No cambiamos el régimen, no modificamos estas estructuras clientelares, corporativas, no rompimos el pacto de impunidad. Y segundo, respecto de este tema, dice Einstein que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y no se ha resuelto el problema, al contrario. Cuando empieza el sexenio de Felipe Calderón, había 8,000 homicidios. Voy a hacer corte a octubre para que sea comparable con este sexenio. Más o menos 8,000 homicidios al año. Para el año siguiente, 10,000. El que siguió, 13,000. El que siguió, 17,000. El que siguió, 19,000. Este año ya andamos por ahí de los 24,000. Es decir, la estrategia no está funcionando. Yo no tengo duda de que se planteó con buena intención, tratando de resolver un problema de seguridad para el país, pero lo cierto es que la estrategia no fue clara, primero, y no ha sido eficaz. Entonces es absurdo seguir insistiendo en algo que año con año demuestra que no está dando resultados. Por más que se ha incrementado el presupuesto, triplicado en 10 años, las cosas están cada vez peor. Este año es probable, Carmen, que termine cerrando cerca de los 30,000 homicidios, el más alto en los últimos 20. Entonces, hagamos un alto en el camino, con sensatez, escuchemos a organizaciones de la sociedad civil, intelectuales, académicos, abramos un gran debate nacional y resolvamos una nueva estrategia, porque está clarísimo que esto no está funcionando. ¿Tú qué dices, Ricardo Anaya? ¿En qué momento los militares tienen que regresar a los cuarteles o debemos reglamentar y legalizar su presencia en las actividades de seguridad pública? ¿Tú te pronuncias porque el ejército haga o no haga y se normalice o se legalice la presencia en las calles y con actividades de seguridad pública de los militares? Es que ahí está justamente el problema y hay que observarlo desde el origen. Efectivamente, teníamos un país en donde el crimen organizado había literalmente tomado, cooptado policías municipales, policías estatales, gobernadores mismos que habían pactado con el crimen organizado, 2 de ellos ya presos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, en el caso de Tamaulipas. Y entonces se toma la decisión de que el ejército, de manera supletoria, realice una serie de funciones que no estaban realizando las policías. El gran problema es que no se planteó con claridad una estrategia con tiempos y responsables para que las policías civiles recuperaran sus capacidades, es decir, se desvincularan del crimen organizado, se sanearan, se profesionalizaran y pudiera entonces el ejército regresar a sus funciones constitucionales. Aquí hay un problema de fondo. El ejército no está ni siquiera preparado originalmente para eso, dicho por el propio general secretario. Entonces, como medida temporal, si hubiera habido un planteamiento que garantizara que en ese periodo las policías civiles recuperaban sus capacidades, habría tenido sentido. El problema es que entramos en un círculo vicioso en donde para los gobernadores y los alcaldes se volvió comodísimo. Ya no me cuesta la seguridad pública, ya no soy responsable, que se hagan cargo el ejército y la marina. Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas por lo que han hecho. Ellos mismos, estoy convencido, no están conformes con estar realizando una función que constitucionalmente no les corresponde. Hoy, Carmen, retirar de un día para otro al ejército, a la marina, es imposible. Si tú vas hoy a Veracruz o a Tamaulipas y planteas que se retiren el ejército y la marina, es dejar a los ciudadanos literalmente a su suerte. Pero seguir posponiendo esto en una estrategia que evidentemente no está dando resultados es absurdo. Por eso lo que nosotros planteábamos era que en lugar de esta ley de seguridad interior, se aprobara la ley de mando mixto, que lo que establecía eran plazos y condiciones específicos. ¿Para qué? Y la rechazaron. ¿La rechazaron hace pocos días? Justamente, sí, la rechazó el PRI. ¿Cómo es eso? Y el planteamiento era sensato, era establezcamos una ruta para obligar a los gobiernos locales, municipales y estatales a hacerse cargo del saneamiento y la profesionalización de sus cuerpos civiles de seguridad pública, para que una vez que eso haya ocurrido, cuando haya policías confiables que se van a hacer cargo de la seguridad pública, entonces sí el ejército y la marina puedan regresar a sus funciones constitucionales, que no son las de policía de proximidad.
Increíblemente, el PRI rechaza ese planteamiento y ahora pretenden que se apruebe una legislación que no va a resolver el problema de fondo, porque es evidente que llevamos 10 años con una estrategia que no está funcionando. ¿Qué queremos? Pues recuperar la paz y la tranquilidad, que la gente pueda vivir segura, en paz. Si eso es lo que queremos, pues está clarísimo que mientras sigamos haciendo lo mismo no lo vamos a lograr. Ricardo Anaya, se nos acaban los minutos, volvemos después de la pausa. Entramos, Ricardo Anaya, se acabó el tiempo. Rapidísimo, Vicente Fox. Tendrás que volver para hablar del cambio de régimen en este país y otras cosas. Pero, Vicente Fox, hiciste una serie de señalamientos críticos de la autocrítica, dices, y lo que se vio de inmediato fue su expresión en Twitter y la fotografía con el precandidato del PRI a la presidencia, Fox y Meade. ¿Qué dices tú? Más allá de esa decisión, yo lo que he dicho es, por supuesto que hubo cosas buenas en el sexenio de Vicente Fox. El tema de la ley de acceso a la información, todas las instituciones que se crearon en la materia, el seguro popular. Pero me parece que otra vez no asumimos el compromiso de fondo de cambiar el régimen. Y un ejemplo... Cambio de régimen, porque se me acaba el minuto. Sí. Me queda un minuto. Tú dices cambio de régimen. No lo hicimos y yo lo voy a impulsar. Dime los ejes principales y nos vamos. Bueno, implica, por supuesto, como punto central, romper el pacto de impunidad y desmantelar estas estructuras clientelares, corporativas, que tanto daño le han hecho al país. El ejemplo concreto que yo ponía es, llega Vicente Fox en el 2000, millones creímos que la salida del PRI implicaría una transformación de fondo, y por poner un ejemplo, Romero de Champs, que era el líder del sindicato, habían desviado, que es un eufemismo, robado 1,000 millones de pesos. 500 porque la multa fue del doble. Que fueron, no, esa fue la nuestra. Ah, de Amigos de Fox. Por lo de Amigos de Fox, que por cierto ahora Lino Corrodi anda con López Obrador. Tienes razón, la otra era la del PRI. Exactamente, 1,000 millones de pesos, y al líder del sindicato no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Hoy es senador de la República y, por cierto, se acaba de reelegir para continuar al frente del sindicato por varios años más. Nos tenemos que hacer cargo, Carmen, y es lo que nosotros estamos planteando, de una verdadera transformación profunda que rompa ese pacto de impunidad, que se aboque de lleno a acabar con la corrupción, que asuma que no solamente el sistema está agotado en materia económica y política, también en materia social. Hace 20 años había 47 millones de pobres, hoy hay 53 millones de pobres. No solo no ha disminuido, ha aumentado. Hay que replantear la política social. Tenemos una propuesta muy concreta que evidentemente en este momento ya no dará tiempo. Necesitamos una economía que crezca, pero que crezca para todos, no solo para unos cuantos, y replantear la estrategia en materia de seguridad. Ya me invitarás a platicar más largo. Seguiremos conversando, Ricardo, sí. Son 10 segundos los que nos quedan. Seguiremos conversando, Ricardo Anaya. Gracias por estar esta noche aquí y sigamos hablando. Gracias a ti. Hasta la próxima, Ricardo, y gracias a usted. Buenas noches y hasta mañana. Amigos, para más información sobre este tema, chequen nuestros videos recomendados, pero visiten nuestro portal. Ahí encontrarán el mejor análisis de prensa y televisión en México. Y suscríbanse a nuestro canal.